Durante muchos años se vio el embarazo y la atención del parto como un riesgo para la salud de las mujeres. Y uno de los grandes problemas que se han dado en medicina es que los médicos, en su intento de querer controlar o mitigar ese riesgo, empezaron a hacer una serie de intervenciones que en los últimos años nos hemos dado cuenta de que en realidad son dañinas, hacen daño. Por ejemplo, hace algunas décadas era algo rutinario que las mujeres que estaban ya en trabajo de parto las tengan en ayuno, les impidan tomar líquidos o les impidan comer, que apenas ingresaban al hospital las separen de su familia y las tengan en un lugar apartado junto con otras parturientas sin poder ver a los familiares, que les coloquen un monitor para escuchar los latidos del bebé, y lo malo es que ese monitor les impide moverse libremente. También les colocaban un suero o un acceso intravenoso para poder pasarles líquidos ya que las tenían en ayunas. En el momento en el cual se acercaba ya el trabajo de parto, se hacía rasura del vello púbico, del vello del periné. Muchas veces se hacían lavados rectales o enemas para vaciar o limpiar el intestino y que no hayan heces en el momento en el que se daba el parto. Otra de las prácticas también era que en el momento en el que empezaba ya a salir la cabeza del bebé, se hacía de rutina un corte en el periné, es decir, en la vulva, supuestamente para ampliar el canal de parto y sea más fácil la salida del bebé. En la actualidad nos hemos dado cuenta de que todas esas prácticas no solamente no son beneficiosas, sino que además hacen daño. Y hacen daño porque aumentan la intensidad del dolor que percibe la mujer que está en trabajo de parto. Retrasan el trabajo de parto. Está demostrado que el estar acompañada con la familia o con la persona de su preferencia hace que el parto se acelere y que haya menos dolor. Lo cual quiere decir que es beneficioso también no solo para la mamá, sino también para el bebé. Nos hemos dado cuenta de que hacer este tipo de cortes de manera rutinaria aumenta el doble el riesgo de sangrados graves durante el parto. Por eso en la actualidad más bien está prohibido hacer ese tipo de cortes llamados episiotomías de forma rutinaria y solamente se hacen en casos muy excepcionales. Por ejemplo, cuando necesitamos hacer un procedimiento para sacar rápidamente al bebé porque ya hay una complicación, solo ahí se podría justificar hacer alguna de estas intervenciones, pero nunca de forma rutinaria como se hacía antes. La rasura aumenta el riesgo de infecciones. Los enemas que se hacían aumentaban el riesgo de perforaciones del intestino y complicaciones graves para la mamá. Por eso ahora también ese tipo de procedimientos están prohibidos. Otra cosa también que nos hemos dado cuenta es que los primeros minutos de vida del bebé, apenas nace y todavía está conectado a través del cordón umbilical a la placenta, son vitales para su desarrollo futuro. Está demostrado que cuando esperamos por lo menos 2 a 3 minutos hasta que el cordón umbilical por sí solo deje de latir, reduce a la mitad el riesgo de que ese bebé vaya a tener anemia durante sus primeros años de vida. Y por lo tanto la práctica habitual, que era cortar inmediatamente el cordón umbilical apenas nacía el bebé, en realidad aumentaba el riesgo de anemia de ese bebé y hacía daño. Y también está demostrado que el esperar esos minutos hasta que el cordón umbilical deje de latir mejora el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual de ese niño a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, en la actualidad, la idea es ser menos invasivo y volver a ver la atención del parto, el control del embarazo, como el acompañamiento de un proceso natural. Y más bien lo que hemos hecho es alejar a las mujeres de sus casas y de sus camas para tratar de llevarlas a un ambiente controlado en el cual a veces hacemos más daño. Muy bien. ¿Por qué sería importante, por ejemplo, el apego inmediato? O sea, que le pongas al bebé sobre la mamá y le dejes ahí un ratito. Además de esperar 2 a 3 minutos para que la sangre que está en la placenta pase al bebé, porque esa sangre es del bebé, no es de la mamá, también es importante ayudar a que ese bebé pueda controlar bien su temperatura durante los primeros minutos. Y la mejor forma de lograrlo es poner piel a piel al bebé recién nacido sobre el pecho de la madre.
Después de unos minutos, ese bebé va a empezar por sí solo a reptar y va a tratar de buscar el pezón de la madre para empezar a succionar. Y esa succión inmediata libera oxitocina, lo cual mejora mucho la relación afectiva que hay entre la madre y el bebé. Prácticamente es un estímulo de enamoramiento que se da en los primeros minutos después del parto. Y también el hecho de que el bebé empiece a lactar inmediatamente reduce el riesgo de que vayan a bajar sus niveles de azúcar en sangre y después tengamos complicaciones como hipoglicemia. Entonces, en realidad, estamos previniendo una gran cantidad de complicaciones si es que en realidad permitimos el curso natural del parto, permitimos que ese bebé esté conectado a su madre durante sus primeros minutos de vida y permitimos que esté directamente pegado piel a piel y lactando inmediatamente de su madre. Durante el trabajo de parto, el bebé tiene que hacer todo un recorrido para poder salir del útero hacia el exterior. En ese recorrido, la cabeza del bebé y el cuerpo del bebé tienen que ir cambiando de posición conforme va descendiendo, hasta que llega un momento en el cual la parte posterior de la cabeza, el occipital, se coloca justamente debajo del pubis de la mamá y eso es lo que permite que la cabeza haga un movimiento para poder salir. Para permitir todo esto, es muy importante que la mamá pueda moverse libremente, porque eso va a permitir, en primer lugar, que la cabeza del bebé se pueda ir posicionando mucho mejor en el canal de parto para poder salir sin dificultad. Pero también va a permitir que, al ir cambiando de posición, la madre va a sentir alivio y menos dolor porque el bebé está encontrando su camino natural para poder salir del útero hacia el exterior. Cuando tenemos en cambio a una mamá acostada permanentemente, en este caso hemos eliminado el efecto que tiene la gravedad y que permitía el descenso del bebé. Y además estamos aumentando el dolor que puede sentir la madre porque la cabeza en este caso va a presionar mucho más sobre los nervios que están en la parte posterior de la pelvis. Y eso es lo que puede hacer que el trabajo de parto sea más doloroso. Por eso la recomendación actual es no tener a las madres amarradas o encadenadas literalmente a la cama, sino permitir que se puedan mover libremente durante el trabajo de parto y el instinto les va a decir cuál es la mejor posición en la cual tienen que colocarse para que el parto se pueda dar en las mejores condiciones. Entonces, sería tal vez importante explicar por qué es importante un parto vaginal y luego por qué se debería tratar un parto vaginal después de cesárea, o solo nos vamos a la cesárea. O sea, Sí. ¿cuándo? Ok. Podría ser. Bueno, sí. Ya. Claro, y luego, entonces, bueno, tú ya estás hablando. Sabemos que el mecanismo natural del parto va a permitir que el bebé pueda salir por vía vaginal. Sin embargo, hay algunas circunstancias muy especiales en las cuales no es posible un parto natural. Y en esas circunstancias estaría indicado hacer una operación quirúrgica que llamamos cesárea, en la cual se abre el abdomen de la madre y el útero para poder extraer al bebé. ¿Cuáles serían estas indicaciones? En primer lugar, cuando hay algo que obstruye el canal de parto. Por ejemplo, cuando la placenta está implantada tapando completamente el canal de parto y por lo tanto el bebé no va a poder salir. Y si es que sale, va a producir un sangrado que es potencialmente mortal. En esas circunstancias es mejor hacer una cesárea porque el parto vaginal es imposible y pone en riesgo la vida de la madre y la vida del bebé. Hay otras circunstancias en las cuales el bebé no ha rotado completamente. En algunos casos se puede intentar hacer maniobras con el bebé dentro del útero para ir posicionándolo de forma que la cabeza quede a nivel del canal de parto y se dé un parto normal. Si es que esto no es posible, la mejor intervención es hacer una cesárea. También está demostrado que cuando el bebé está sentado, en lugar de que esté de cabeza, es mucho más seguro para la madre y para el bebé que haya una cesárea. En cambio, es más riesgoso intentar un parto normal. Y finalmente hay circunstancias en las cuales la vida de la madre o la vida del bebé podría estar en riesgo. Por ejemplo, si una madre tiene una complicación que la lleva a tener un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio, tenemos apenas 4 minutos para sacar al bebé
y aumentar las posibilidades de sobrevida de la madre. Esa sería otra indicación de una cesárea. También hay otras situaciones, como por ejemplo en mujeres que ya han tenido cesáreas previas. Si es que hay ruptura de la cicatriz de la cesárea anterior, también hay que hacer una cesárea de emergencia. Pero como ustedes ven, en todos los casos son situaciones excepcionales y no debería ser una rutina o la norma que la vía del parto sea una cesárea. Además, la recuperación es mucho más fácil después de un parto. Una madre puede levantarse y caminar prácticamente inmediatamente después de un parto normal, pero en cambio la recuperación puede tomar días o semanas después de una cesárea. Y por lo tanto, sigue siendo la vía más segura para tener un bebé. Hay algunas maniobras que también pueden ser peligrosas y que lastimosamente todavía se practican. Muchas veces los médicos o los profesionales de la salud, en el apuro de querer tener el parto inmediatamente, hacen una presión sobre el fondo del útero, en la parte superior del abdomen de la madre, presionando hacia abajo para empujar al bebé y acelerar el trabajo de parto. Esa es una maniobra que debería estar prohibida y que en ninguna circunstancia se tiene que hacer, porque aumenta el riesgo de lesiones al bebé, aumenta el riesgo de ruptura del útero y por lo tanto pone en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé. Así que si usted es una mujer que está en trabajo de parto, no permita que le hagan este tipo de maniobras, como por ejemplo empujar desde el fondo del útero hacia abajo tratando de acelerar el parto. Bueno, un parto vaginal, ¿por qué es importante? Primero tenemos que acordarnos que el parto es un momento de llamada al cuerpo de la mujer. Entonces las contracciones uterinas lo que hacen es decir, oye, está cerca el día en que salga tu bebé, este día va a salir tu bebé. Entonces las contracciones uterinas lo que hacen es preparar el cuerpo y el alma de la mujer para que pueda recibir al bebé, para que pueda dar la bienvenida. Y el bebé también hace su esfuerzo para salir, él también segrega algunas hormonas, su glándula suprarrenal segrega adrenalina, de tal manera que prepara el cuerpo del bebé para ese proceso. O sea, es decir, el cuerpo de mamá y el cuerpo de bebé se preparan para el parto. Hay un cóctel de hormonas, de la oxitocina, las endorfinas, la misma adrenalina que está en el cuerpo de mamá y en el cuerpo de bebé en cada contracción. El momento del parto, esa cantidad de hormonas se dispara. Y el parto sucede y después mamá y bebé se encuentran. Y después hacen esto, se vinculan y se apegan. Eso determina el éxito, primero de la lactancia, después del éxito en la crianza, y tenemos un ser humano con un apego fuerte. ¿Qué significa el apego fuerte? ¿Qué determina el apego fuerte? Que después va a ser una persona segura y confiada, y los vínculos que establezca van a ser de muy buena calidad. Entonces, eso es lo que queremos, salud biológica, salud fisiológica y además salud emocional y psicológica. Entonces, a mamá el proceso del parto, la vivencia del parto le prepara para poder atender esas necesidades de bebé. O sea, mejora ese proceso de vinculación. Entonces, para su cotidianidad, su quehacer, su trabajo, su profesión, y entonces dice, no, está mi cuerpo pidiendo otras cosas, hace caso al cuerpo y entonces puede vincularse de mejor manera con bebé. Entonces, esa es una de las funciones del parto. Otra también es que la mujer, si es que no llegara a tener un parto, a veces siente como que le faltó algo que en su vida no llegó a terminar. Y a veces estas mujeres que no terminaron en parto y terminaron en cesárea, son esas buscadoras incansables de otras alternativas de parto, y son estas mujeres que hacen colectivos y que demandan los derechos de las otras mujeres en el parto, porque falta algo. Quizá vivenciar ese proceso de sacar un hijo al mundo sea importante también para la psiquis de la mujer, para la emocionalidad de la mujer. Y ya fisiológicamente lo que me explicabas, que explicabas. Ah, sí, en el parto existe el momento en que va saliendo el cuerpo del bebé por la vagina, por los genitales de la mujer. Lo que hace es exprimir completamente los pulmones, es como un abrazo muy muy fuerte al bebé, y entonces eso permite que salgan todos esos líquidos que estaban en los pulmones, y al salir al aire se expanden. ¡Ah!
y se llenen de aire y que el proceso de respiración sea completamente normal. Después, al poner a bebé sobre el pecho de mamá, la frecuencia cardíaca va a ir enlenteciéndose y haciéndose a un ritmo adecuado para bebé. Si él salió así muy preocupado en el parto, pues ahí va a ir teniendo su frecuencia. La temperatura también, como está piel a piel, se regula solita. Frecuencia cardíaca, respiración y temperatura logramos con apego precoz. Comencé más o menos en el año 2002 a atender partos a libre posición. Tuve una formación en la Universidad Andina. Tuve una formación en acompañamiento a adolescentes y de ahí eso lo trasladé a adolescentes embarazadas, a adolescentes en parto y adolescentes posparto. Y después fue para todas las pacientes adultas y adolescentes. Entonces ese acompañamiento me permitió abrirme al mundo de otras opciones de parto, del parto a libre posición, del parto humanizado, con esta filosofía de Michel Audin sobre el parto humanizado, de Le Boyer, sobre la experiencia que tiene el recién nacido en el parto. Entonces todo eso fue formando. Y también hay un libro muy bueno que se llama Con el consentimiento del cuerpo, de Teresa Bertera, que trabaja muchísimo todo lo corporal y cómo va todos estos segmentos, especialmente el oral, cómo se conecta con el segmento genital y la sexualidad, lo que determina que a veces tengamos un parto mucho más fácil si trabajamos el cuerpo. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y comencé también a atender partos a libre posición. Y me di cuenta de una cosa, que a veces habían los perinés que quedaban intactos, entonces también cambié la manera en que atendía los partos con episiotomía. No más episiotomías, sino que simplemente iba evaluando cómo iba saliendo el bebé y más que nada respetar la movilidad en la labor y en el parto. Que la mujer esté moviendo su pelvis todo el tiempo va a permitir que el bebé se vaya acomodando de mejor manera en la pelvis y pueda salir. Y tener paciencia, o sea, esperar los tiempos de la mujer. Y después cuando eso lo hacía en las pacientes que venían a la atención del parto, pero no había como una norma. En el 2008 sale la guía técnica de atención del parto culturalmente adecuada. Para mí fue lo mejor que pudo haber salido en el Ministerio de Salud Pública. Nos abrió las puertas para hablar libremente de este tipo de parto con los grupos de mujeres y con los grupos de profesionales, porque los profesionales siempre necesitan algo que sea medicina basada en evidencia, y esta norma estaba basada en evidencia del mundo. Habían hecho estudios de muchos países y nos decían, vea, la forma de parir era en distintas posiciones hasta antes que se instituyera esta posición en litotomía. Podemos volver, se ha tenido muchos muy buenos resultados en otros lados. Entonces teníamos nosotros el aval, teníamos la medicina basada en evidencia. Entonces ahí también explicaba que se aumentaban los diámetros en la pelvis, que mejoraba la circulación en el bebé, que mejoraba la frecuencia cardíaca del bebé, este tipo de posiciones, que no había este efecto de poseiro, que no circulaba la sangre adecuadamente. Entonces, además de eso, la misma posición hace que la mujer sea, ahí sí, realmente protagonista de su proceso, porque ella es la que va a decidir cómo quiere estar en el parto, si quiere estar sentada, en cuclillas y todo. Y además nos íbamos adaptando, íbamos mostrando poco a poco. O sea, siempre habían personas que no querían al principio, pero al ver los beneficios y al ver la satisfacción de las mujeres, iban como ablandándose y cambiando. Para nosotros lograr el parto culturalmente adecuado, tenemos dos partes, ¿no? La una es el trabajo con las mujeres, es volver a recordar con ese grupo de mujeres que hay otras maneras de dar a luz, que ellas también vayan sintiendo su cuerpo y sus emociones, de tal manera que sientan de qué posición ellas se alivian, cómo tienen que mover su cuerpo, pero sintiendo las necesidades propias de su cuerpo, que se pongan en sintonía con su cuerpo. Entonces eso logrado, y también recordando esas otras maneras de parir, esas otras maneras de dar a luz, estas mujeres ya pueden en el centro obstétrico decir, vea, yo quiero dar a luz de otra manera. Son ellas las que pueden decir. Y el trabajo con los profesionales era primero mostrarles la evidencia científica de que era mejor atender un parto a libre posición en todas las posiciones verticales que existen, o en diferente posición que la litotomía. Entonces ahí le mostrábamos la evidencia y le mostrábamos cómo era, que simplemente teníamos que irnos adaptando los profesionales a la posición que la mujer quería. Pero ahí nos surgió un problema.
Nosotros no quieren las mujeres dar a luz en esas otras posiciones, dicen que quieren dar a luz acostadas. Y dice, pero también verá, hay un problema, no han hecho preparación al parto, no han hecho psicoprofilaxis, no han hecho educación prenatal, por eso no saben, entonces nosotros al último no podemos. Entonces dan a luz a sí mismos. Entonces les dijimos, no, o sea, hay dos tipos de preparación al parto. Uno, que es la preparación común y corriente en los 6 talleres que les damos, y la otra, que es la preparación prenatal de emergencia. Esa la aplicamos cuando la paciente viene a la labor. Mientras está en labor, le estamos mostrando movimientos de la cadera, respiración y relajación, de tal manera que ella en esas posiciones ya vaya dándose cuenta de otro tipo de posiciones que me alivian en las contracciones, pero al mismo tiempo esas mismas posiciones pueden ser aptas para atender el parto. Entonces está en cuclillas, está en 4 apoyos, entonces está utilizando otras posiciones. Entonces ahí, muchas mujeres ahí, ya no desde el discurso, desde contarles qué otras maneras hay de parir, sino desde el hacer con el cuerpo, deciden y dicen, no, yo me quedo así. Quiero dar de lado, quiero dar en 4 apoyos, quiero dar en muchas. Y además de ellas son esas mujeres que van probando posiciones en el expulsivo. O sea, un momento pueden impulsarse y ponerse sentadas, otras se ponen de lado o definitivamente después en 4 apoyos. O sea, en el parto puede ocurrir que vayan muchas posiciones, no es una sola. Entonces nosotros los profesionales tenemos que irnos adaptando a eso. Entonces hemos ido adaptando nuestro mobiliario inclusive. Después que el Ministerio saca esta norma de la Guía Técnica de Atención del Parto Culturalmente Adecuado, saca también ya el instructivo que dice cómo habilitar esa sala de parto. Entonces tenemos colchonetas, tenemos barras, tenemos las esferas, tenemos calor, tenemos estas cosas de calor radiante en el techo, de tal manera que sea caliente. Yo pienso que van a la par. Hemos estado adaptando todas las cuestiones físicas que necesitamos y a la vez la capacitación de los profesionales. A los profesionales hemos tratado de estar capacitando y capacitando y capacitando. Siempre capacitando, realizando capacitaciones con el personal nuevo, porque a veces entran nuevas compañeras obstetrices, nuevos compañeros médicos, nuevos compañeros internos, y entonces otra vez llegan y se les capacita. La carrera de obstetricia desde hace algunos años ya venía como cuestionándose ese quehacer obstétrico y más que nada quería incluir a las parteras. Y entonces realizaba investigaciones, estudios sobre las parteras, sobre su saber y todo. Pero esto del parto humanizado entró con fuerza ya antes del 2008, ya un poco, y en el 2008 se abrió. Se abrió por la presión social. O sea, eran las mujeres las que pedían ese cambio, no con palabras, sino que ya sabíamos que había otro tipo de partos. Entonces la escuela de obstetricia se abrió. De las escuelas, todas las escuelas de la Facultad de Ciencias Médicas, la que más se abrió hasta este campo a lo nuevo es la carrera de obstetricia. Entonces se trabajó con parteras. En Jambihuasi, por ejemplo, en Otavalo también se trabajó con parteras en esto del parto culturalmente adecuado. Y también aquí en Quito, en las maternidades de corta estancia, están obstetrices y están estudiantes de obstetricia que van a tener contacto directo y rápido con las pacientes desde su formación para acompañar el parto. Primero acompañar el parto y después atender el parto a libre posición. Entonces, en el acompañamiento, ¿qué es lo que tiene que hacer un estudiante? El estudiante tiene que procurar que respire, que exhale largo, que alargue la respiración, la exhalación. También relajación y el movimiento, que esté haciendo movimiento de cadera todo el tiempo. Masaje y aplicación de calor de superficie, lo que la OMS recomienda. Son los factores no farmacológicos que disminuyen la intensidad de las contracciones en el parto, que nos dicen en su publicación de 1996, recomendaciones sobre la atención del parto. Eso es lo que hace el estudiante en acompañamiento. Además de saber llevar bien un partograma, de saber evaluar bien qué hacer cuando se aleje de la curva de alerta y todo eso. Y después la atención del parto a libre posición. Entonces puede presentarse en cuclillas, después puede hincarse, después puede ponerse en 4 apoyos.
Es diverso, o sea, cada mujer tiene su manera de dar a luz. Los ginecólogos y las obstetrices venimos desde dos orientaciones distintas. Los ginecólogos son primero médicos y después hacen su especialidad en ginecología y obstetricia. Y los médicos están orientados a detectar patologías y a tratar patologías. Y como ginecólogos están para resolver los problemas gineco-obstétricos y si es que tienen que hacer una cesárea, pues ellos están listos para hacer una cirugía o también para tratar problemas ginecológicos. Una obstetriz tiene una entrada directa a la obstetricia y nosotros hacemos atención del embarazo, del parto y del puerperio y nos vamos a todo lo normal. Por tanto, nosotros procuramos que detectar, sí, cualquier tipo de patología y referir. Entonces, si es que haya una patología, una embarazada, referimos al nivel que corresponde. Puede ser segundo, tercer nivel, hospital especializado, como usted quiera. Pero nosotros nos quedamos con las pacientes normales. Con las pacientes normales en el embarazo, con las pacientes normales en el parto. Y con esas pacientes normales hacemos todo nuestro trabajo de acompañamiento en el parto, de atención en el parto, de atención del posparto. El Ministerio de Salud Pública, en cuanto a la atención a las mujeres en el parto, es un servicio en red. ¿Qué quiere decir red? Que hay una atención primaria, es el primer nivel, hay un segundo nivel, donde están los hospitales generales, y hay un tercer nivel donde están los hospitales especializados. Entonces las mujeres que están embarazadas o que van a dar a luz tienen que ir primero al nivel primario, o sea, a los centros de salud, al centro de salud de tipo A, tipo B o el tipo C. El tipo C es donde atendemos partos, son las maternidades de corta estancia. Entonces ahí se le puede hacer el control prenatal en consulta externa y la atención del parto en nuestro centro obstétrico. En nuestras maternidades de corta estancia aplicamos el parto culturalmente adecuado, donde se respetan todos los derechos de la mujer y de la pareja que va a dar a luz. Entonces, primero tiene derecho al acompañamiento, tiene derecho a la libre posición tanto en la labor y en el parto, tiene derecho al apego precoz primero, que se le ponga directamente sobre el vientre de mamá a bebé, al corte oportuno de cordón cuando deje de latir, a la entrega de la placenta si así lo requiere, tiene derecho a la lactancia en la primera hora el bebé, tiene derecho al alojamiento conjunto. Entonces todos esos derechos se respetan en estas maternidades. Nosotros resolvemos los partos normales. Cualquier parto que tenga algún riesgo o alguna patología, nosotros mismos nos encargamos de hacer la conexión con el hospital y garantizamos con el doctor, con el ginecólogo que nos esté esperando en ese lugar, que va a recibir. Garantizamos la recepción de esa paciente en este segundo nivel. Este segundo nivel, si es que por la gravedad de la circunstancia no pudiera resolver este caso, pues le traslada al tercer nivel. Y estamos nosotros con hospitales en cada una de los lados de la ciudad. Entonces está la maternidad Luz de Elena Arizmendi en el sur de la ciudad, en el centro está la maternidad Isidro Ayora. Tenemos hospitales como el Hospital Enrique Garcés, que es un hospital general, como el Pablo Arturo, que también es general. Y tenemos estas otras maternidades de corta estancia. Entonces las mujeres deberían dirigirse primero a la maternidad de corta estancia, que es el primer nivel, y aquí si es que es un parto normal, sin ninguna complicación, pues ahí entra su pareja, le acompaña, tienen el parto y a las 24 horas pueden irse a su casa con su bebé. Ahora, si tienen alguna complicación, pues ya va a segundo nivel o tercer nivel.